50 minutos pasaron de las 15 horas en todo el suelo argentino. Lo prometido en referencia a la columna semanal de Social 21, donde se tocan diferentes temáticas, proyectos que son viables y potables. Falta nada más que se dé, en tal caso, el visto bueno o el hecho del acompañamiento por parte de la clase política. Y la mejor manera de poder visibilizar y que cada uno pueda sacar sus conclusiones en función a los diferentes proyectos que impulsa Social 21 es a través de poder escuchar estas columnas que impulsa este espacio, que es abarcativo y los cuales ha marcado un federalismo en función a los diferentes columnistas de diferentes regiones de la Argentina. Ya estamos en contacto con Lucía Ferrari, una de las integrantes de Social 21. Levin Samuel lo saluda. Ferrari, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal, Samuel? Muy bien, acá desde Buenos Aires, particularmente en el conurbano bonaerense, en Merlo. Le mandamos un saludo grande a todos los fueguinos, y muchas gracias por siempre sacarnos al aire y por difundir, que para nosotros es central, porque son pocos los medios que sacan a la luz estos temas. Por favor, la intención es ser un eslabón más en función al hecho de que se puedan visibilizar y que entender que es posible el hecho de este trasvasamiento generacional, ¿no?, que tanta falta le hace a los espacios políticos. Y también digo, dentro de esta línea política, poder entender de que hay proyectos que son viables, como es el caso de esta columna que vas a abordar en la jornada del día de hoy. Sí, tal cual, Samuel. Es muy importante el trasvasamiento generacional. Nosotros, en ese sentido, siempre le agradecemos a Ángel Cadelli, nuestro compañero que es ingeniero y que fue vicepresidente de Astillero Río Santiago, que nos legó todo el conocimiento, a diferencia de otros hombres mayores que se dedican a decir que no se puede hacer nada, que los jóvenes nos tenemos que adaptar. Él nos legó todo este conocimiento, que es el proyecto de liberación nacional, que, como vos decís, es algo que ya pasó. Por eso creemos que es posible, sobre todo, ¿no? Más allá de que las ideas son buenas, lo más importante es que es una experiencia que la Argentina ya tiene. En el caso de hoy, los compañeros, lo que también es del distrito de Merlo, estuvo hablando hace poquito, también en una radio. El plan de vivienda es un desarrollo que hicimos en el año 2017, a partir de, como hacemos nosotros, ¿no?, del estudio y programático del tema. Nosotros nos pusimos a estudiar la situación de la vivienda en la Argentina, que es una situación muy delicada porque es algo muy concreto, que hay una generación que es más o menos la generación mía, que somos los de 30, 35 para abajo, que no tenemos en general acceso a lo que es una vivienda propia, ¿no? En el pasado, digamos, en la generación de nuestros abuelos o incluso nuestros padres, el tema de, con un trabajo sostenido de años y ahorros, se sabía que en algún momento uno accedía a través de un crédito hipotecario o un plan nacional de viviendas a una casa donde uno pueda tener un proyecto familiar, ¿no? Porque también cuando nosotros hablamos de que queremos que vuelva la familia argentina, la casa con los papás, los chicos, la mesa grande con los tíos, los abuelos, también tenemos que hablar de la vivienda, porque uno no se puede poner a proyectar una familia si no tiene un techo donde la va a albergar. Porque bueno, tener una familia implica tener una habitación para los chicos, si uno es nene y otro es nena, son 2 habitaciones, y en general la situación que nosotros estuvimos investigando es que hay un déficit acumulado de viviendas de 3.500.000 viviendas que faltan construir en la Argentina. Y esto se debe a que desde el último gobierno de Juan Domingo Perón hasta la actualidad no se ha hecho un plan nacional, federal de viviendas que aborde esta problemática que atravesamos los argentinos y las argentinas, que, como decíamos, es central porque es un derecho esencial, la vivienda. Hoy en día nos encuentra a la mayoría alquilando, que es una situación muy compleja porque en general el alquiler a las familias o a las personas que están solos mismos les come casi un 50% de los ingresos que tienen. Después tenemos gente que no le queda otra más que tomar un terreno
y plantar una casilla, como es en el caso del conurbano, es muy común tomar un terreno fiscal y, bueno, plantar ahí una casilla de madera en lugares donde en general no hay servicios de ni agua corriente, ni gas natural, ni siquiera muchas veces hay luz, o sea, es cuestión de estar enganchado de todo, y obviamente en el invierno el frío que se pasa en la casilla es abismal. Bueno, ustedes de frío saben bastante igual, creo que nosotros no podemos hablar mucho de frío con ustedes, pero es un frío terrible que se sufre en la vivienda, y además que tampoco son viviendas que tengan muchas habitaciones, entonces tenemos casos de hacinamiento donde hay familias con 4 o 5 chicos, todos en el mismo cuarto, durmiendo. Y después tenemos, bueno, la gente que directamente está construyendo en la casa de los padres, arriba, atrás, o el caso de las villas de Capital, donde también se genera un hacinamiento de viviendas una encima de otra, que tienen riesgos edilicios y sanitarios para la gente que vive ahí. Y estas 3.500.000 viviendas que faltan se deben a que todos los años la población argentina, como todas las poblaciones del mundo, tiene un crecimiento vegetativo. Es decir, la gente cumple una mayoría de edad y empieza a reproducir la especie, digamos. Básicamente empiezan a surgir nuevos argentinos y nuevas argentinas que tienen nuevas necesidades. Y también pasa que la gente crece, se independiza y, bueno, llega un momento que a los 20, 25, 30 años necesitan una vivienda propia, no pueden seguir viviendo en el mismo lugar que sus padres. Y esto en la Argentina, por lo que nosotros pudimos calcular, son 120.000 viviendas al año que se necesitan por este crecimiento vegetativo de la población. Todos estos años que no se construyeron viviendas de manera masiva hacen que lleguemos al día de hoy con un déficit crónico acumulado de 3.500.000 viviendas que hay que hacer. Y cada año que pasa se suman 120.000 viviendas más que necesitamos construir en la Argentina. Entonces, ante esto, lo que nosotros proponemos es poder elaborar un plan federal de viviendas, ¿sí?, que pueda acceder a toda la población argentina. Y esto tiene antecedentes, ¿no? Por un lado, obviamente, lo que fue el gobierno de Perón y Eva, donde los planes de vivienda fueron muy efectivos, no solo los planes de viviendas tipo Fonavi o Ciudad Evita, barrios que son de casas similares y que son más bien apuntadas a una clase trabajadora o menos, digamos, más bajo, sino también a las clases medias altas, quizás de profesionales o de cargos jerárquicos en alguna empresa, de gente que tiene un poder adquisitivo un poco mayor, porque el peronismo también le dio respuesta a esos sectores con mucha facilidad en créditos hipotecarios. El banco hipotecario, durante la época del gobierno de Perón, dio más créditos que en toda la historia del banco hipotecario, y eso permitió que en la Argentina acceder a una vivienda fuera muy sencillo, que la gente pudiera pagar su casa en cuotas a 20, 30 años, y entonces de esa manera que pueda vivir con una mayor estabilidad, no teniendo que mudarse a cada rato ni andar pensando dónde va a parar su familia si se le acaba, como por ejemplo ahora, el contrato de alquiler. Y después los únicos que abordaron un plan de viviendas por fuera de Perón y Eva fueron el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que tuvieron una intención, digamos, de construir, pero fue muy poco, digamos, lo que se construyó para lo que era necesario. De las 3.500.000 viviendas que hacen falta construir, lo que ellos hicieron fue mandar a construir un total de 294.000 viviendas, de las cuales además no todas fueron finalizadas, sino que al ser, digamos, el sistema que se utilizó, el sistema de la licitación a privados, hubo mucha vivienda que no se terminó de construir, que quedó a mitad de camino, o que no se sabe qué pasó, que quedó en un estado que se llama presuntas, digamos, no se sabe si la casa se entregó o no, quizás son casas que están finalizadas y que no se le da la llave a ninguna persona para que las habite. Y tenemos el caso paradójico de viviendas terminadas sin gente adentro y gente que no tiene dónde vivir, ¿no? Entonces nosotros creemos que es necesario partir de la base de la investigación que realizamos, que es la cantidad necesaria de viviendas que hay que construir, no de lo que el Estado hoy en día, pidiéndole permiso al Fondo Monetario Internacional, puede hacer.
porque si no partimos de una base que nunca se puede hacer nada, o sea, o muy poquito. Tenemos que partir de la problemática real y concreta, que son 3.500.000 viviendas que le están faltando a los argentinos. ¿Y cómo podemos abordar tamaña obra? Claramente, solamente lo vamos a poder hacer desde el Estado Nacional, ¿sí? Porque ningún municipio ni ninguna provincia va a tener la capacidad de abarcar tal obra de tal magnitud, y claramente tampoco ningún privado lo va a poder hacer. Entonces es el Estado Nacional el que se tiene que poner a cargo esta tarea, y lo que nosotros proponemos en ese sentido es que la herramienta para llevar a cabo tamaña obra tiene que ser una constructora estatal, ¿sí? Como en general nosotros planteamos, ¿no?, las empresas del Estado como clave dentro del desarrollo económico de nuestro país, ya que nosotros no solo planteamos, digamos, el plan de vivienda, sino en general un plan de pleno empleo a través de sustitución de importaciones, donde justamente el Estado empresario tiene un rol protagónico en lo que es estratégico. En el caso de la vivienda, el tema de la construcción de la vivienda, sí o sí creemos que tiene que ser una empresa estatal la que la lleve adelante, porque en la experiencia pasada, como nombramos, por ejemplo, en los gobiernos del kirchnerismo, cuando se abren las licitaciones a empresas privadas, muchas veces lo que sucede es que se inflan los presupuestos y terminan haciendo arreglos entre los gobiernos locales y estas empresas privadas para quedarse con una parte cada uno y de esa manera ahorrar en materiales, ahorrar en salarios de los obreros que construyen, y esto genera un perjuicio para, claramente, la persona que va a recibir esa vivienda. Por ejemplo, en el distrito de Moreno, que es acá muy cerquita de Merlo, hay un caso muy famoso de un barrio hecho hacer un plan de viviendas, que las casas se ahorró todo lo posible, y tenemos, por ejemplo, casas que tienen una rajadura en la pared, que ahora, bueno, corre por cuenta de los propietarios de la vivienda, y que es un defecto, digamos, desde el inicio de la obra, por hacerlo con material de mala calidad y por hacerlo con cero planificación, y eso no podemos permitir que esté sucediendo, y menos que eso se deba a la ineficacia del Estado en el control. Entonces, nosotros lo que proponemos es que los privados sí puedan participar como proveedores, como siempre planteamos en nuestro esquema de modelo de desarrollo argentino, como proveedores de la constructora estatal, ¿sí? Y por lo que estuvimos investigando, nosotros en un desarrollo a 8 años, lo que necesitaríamos es construir en un ritmo muy, muy acelerado de viviendas, más o menos unas 500.000 viviendas por año, ¿sí? Esto implica un trabajo muy arduo, que como siempre lo que nosotros hacemos hincapié es en los puestos de trabajo que se van a generar también, ¿no?, a partir de poner en marcha un plan federal de viviendas, porque no solamente se generarían puestos de trabajo en la empresa constructora estatal, que tomaría a los albañiles directamente en el Estado, con planta permanente y todas las condiciones de la ley laboral argentina, sino que también se generarían puestos de trabajo en las pymes proveedoras de, no sé, de arena, puertas, cemento, cañerías, etcétera, etcétera.